Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos al vídeo de análisis de la campaña El legado de Dunwich. Este vídeo en principio no va a contener ningún spoiler de la campaña, por tanto es apto para todo tipo de espectadores independientemente de si habéis jugado o no a la campaña. El vídeo va a estar claramente dividido en dos partes. En una primera hablaré de modo muy general de la campaña. Haré una pequeña sinopsis de lo que sería el planteamiento de la historia y luego daré mi opinión personal respecto de la campaña, en términos de historia, dificultad, complejidad y rejugabilidad. Y luego después, en una segunda parte, iré entrando escenario por escenario, insisto, sin hacer ningún spoiler de la campaña ni de los propios escenarios, y haré una serie de valoraciones numéricas respecto de ellos. En ese sentido, me gustaría que la gente que ya habéis jugado a la campaña entréis al trapo con esas valoraciones y me digáis en cuáles estáis más de acuerdo y en cuáles menos de acuerdo. En ese sentido, os he dejado una encuesta en la descripción del vídeo que os redirigirá al blog del Buscador de Arkham, en el cual me gustaría que vosotros también hicierais las mismas valoraciones que yo hago durante este vídeo. Insisto una vez más que no voy a hacer ningún spoiler ni de la campaña ni de los escenarios, aunque sí que los voy a valorar en términos de diversión, rejugabilidad, ambientación, aspectos muy generales que no implican hacer ningún spoiler, ¿vale? Bien, con esto comenzamos con el análisis más general de la campaña. El legado de Dunwich fue la primera campaña completa que se hizo del juego. Salió, de hecho, poco después de la caja básica, poco después de la Noche de la Fanática. La historia está muy ambientada y muy basada en la novela El horror de Dunwich, novela de H.P. Lovecraft escrita en 1929. Y de hecho, el legado de Dunwich no deja de ser una secuela de la novela El horror de Dunwich. Por ese motivo, si os gustan las historias de H.P. Lovecraft y no habéis leído El horror de Dunwich, os recomendaría que lo leyerais antes de jugar la campaña si no la habéis jugado. Porque como digo, la campaña es una secuela, literalmente, de los acontecimientos del horror de Dunwich y va a hacer que disfrutéis mucho más la componente narrativa de la campaña. Yo os diría que esta campaña es para mí la más recomendable para los jugadores novatos, para los jugadores que acabéis de jugar la Noche de la Fanática y queréis jugar vuestra primera campaña completa. Por muchos motivos, pero el más importante es porque es una campaña bastante liviana en términos de dificultad y en términos de complejidad. Los escenarios no van a ser mucho más complejos que los de la Noche de la Fanática. Al contrario que otras campañas donde sí podéis encontraros con más situaciones complicadas. De todos modos, hay que decir que como es la primera campaña que se hizo, se nota, hay muchos aspectos en los que se nota aún la inmadurez del equipo de diseño. Hay algunos escenarios que tienen algunos problemillas y se nota que no están del todo bien pulidos. De hecho, hay algunos fallos que pueden ser bastante molestos, que trataré de comentar sin hacer spoilers cuando entre en los diferentes escenarios. Aún así, a pesar de esto, hay que decir que hay algunos escenarios, hay algún que otro escenario que es muy bueno, que es realmente brillante, y de hecho hay uno de los 8 escenarios que sigue estando en mi top 5 de mejores escenarios del juego. Es decir, que a pesar de que se nota que les faltaba mucha madurez, hubo algún escenario donde realmente dieron con la tecla y lograron una experiencia realmente buena. Únicamente os voy a dar un pequeño consejo si queréis afrontar la campaña por primera vez, y es que llevéis un investigador que tenga un buen intelecto, que tenga un intelecto de 4 para arriba. ¿Por qué? Porque la campaña tristemente favorece mucho a los personajes que tienen intelecto bueno. Y si no tenéis un personaje con buen intelecto, pues vais a pasarlo mal, vais a sufrir y la experiencia no va a ser agradable. Por eso os aconsejo que llevéis al menos un personaje que tenga un intelecto sólido. Ya por último, os comento que esta campaña va a ser el primer ciclo que se reimprima bajo el nuevo formato de 2 cajas. Este formato que tendrá la próxima campaña que saldrá al mercado
ya han anunciado que todos los títulos anteriores se reimprimirán bajo este formato. De hecho, aquí podéis ver ya el aspecto que tendrán las cajas de la reimpresión de Dunwich bajo el nuevo formato. Una caja contendrá solamente la campaña y otra contendrá solamente los investigadores y las cartas del jugador. Igualmente debo decir que a la gente que no tengáis mucha experiencia, os recomendaría encarecidamente que os hicierais con la caja de investigadores y de cartas del jugador, porque tiene muchísimas cartas que son realmente básicas y que aportarán muchísimo a vuestra colección, al margen de lo que sería la campaña propiamente dicha, ¿vale? Bien, antes de pasar a los diferentes escenarios uno por uno, vamos a hacer una pequeña sinopsis de lo que sería el planteamiento inicial de la historia. La historia comienza cuando el Dr. Henry Armitage, que vendría a ser un antiguo mentor del investigador jefe de la partida, nos llamará pidiéndonos ayuda para localizar a dos colegas suyos que han desaparecido. Los colegas en cuestión son, por un lado, el profesor Warren Rice, que sabemos que fue visto por última vez en el campus de la Universidad Miskatonic. Y en segundo lugar, el segundo colega es el Dr. Francis Morgan, el cual fue visto por última vez en un club clandestino que suele frecuentar. De hecho, las primeras dos misiones, los primeros dos escenarios, consistirán en la búsqueda de cada uno de estos dos profesores. Y ya de entrada, la campaña nos ofrece una decisión muy interesante, y es que podemos elegir el orden en el que jugaremos los primeros dos escenarios. Es decir, podemos elegir a por cuál de los dos profesores iremos en primer lugar y a por cuál iremos en segundo lugar. Y esta decisión será muy importante y tendrá consecuencias en el modo en el que se jueguen los escenarios. Les puedo anticipar, sin hacer ningún spoiler importante, que el orden que escojáis, el orden en el que elijáis hacer los escenarios, se considerará cronológico. Es decir, el escenario que juguéis en primer lugar ocurrirá antes en el tiempo del que juguéis en segundo lugar. Y esto, como digo, afectará a los propios escenarios. Habrá cosas que podrán cambiar en función de en qué orden hagáis los escenarios. Así que os aconsejo que elijáis con el mayor criterio posible. Esto sería el planteamiento inicial de la historia. Así que a partir de aquí ya voy a mantener los spoilers al mínimo, prácticamente a cero, para que todos los espectadores podáis seguir viéndolo independientemente de si habéis jugado o no a la campaña. Vamos, como digo, a entrar escenario por escenario y a hacer una valoración de los mismos sin entrar en grandísimos spoilers. En los escenarios 1A y 1B, es decir, las búsquedas de los profesores, sí que comentaré un poquito el planteamiento básico, pero sin entrar a lo que ocurre en el escenario. En primer lugar tenemos el escenario llamado Actividad Extracurricular, el cual consistirá en el escenario en el cual emprenderemos la búsqueda del profesor Warren Rice. Como dijimos anteriormente, fue visto por última vez en el campus de la Universidad Miskatonic. Por tanto, nos adentraremos precisamente en el campus de la universidad y tendremos que buscar en los diferentes edificios y departamentos indicios de dónde podría estar el profesor Rice. De entrada sí que debo comentar que este escenario va a demostrar por primera vez una de las mecánicas más recurrentes de esta campaña, que es el dequeo. Es la mecánica en la cual el juego nos pedirá que descartemos cartas de la parte superior de los mazos. En el caso de este escenario, debo decir que la partida a ciegas, la partida que se juega por primera vez sin saber lo que vamos a encontrarnos, es de las mejores de todo el juego. Por varios motivos, porque en primer lugar tenéis un escenario que es muy abierto, tenéis un mapa muy grande en el cual tenéis muchas opciones para explorar y en el que además se van a abrir diferentes caminos, pasarán diferentes cosas y tendréis que tomar bastantes decisiones. Por tanto, este escenario para mí es uno de los que mejor sensación dan en la partida a ciegas. Lamentablemente, debo decir que luego en futuras partidas, cuando rejuguéis el escenario, la verdad es que esa sensación no se va a volver a lograr. La rejugabilidad del escenario para mí es bastante baja. Más aún cuando ya veréis que hay algunos caminos y algunas decisiones que tienen consecuencias que son claramente mejores que los demás.
Por tanto, en ese sentido, la rejugabilidad del escenario tristemente es bastante baja. Ya podéis ver en la imagen en la parte inferior el modo en el que voy a valorar numéricamente los diferentes escenarios. Voy a valorar esos 4 aspectos que podéis ver. En primer lugar, la partida a ciegas, que la considero muy importante. Es una partida que nunca se olvida y que solamente se puede jugar una vez. Por otro lado, también valoro lo que sería la ambientación del escenario. No solamente me refiero a la historia, sino a cómo interactúa la historia con las mecánicas de juego. Es decir, historia, mecánicas, ilustraciones, texto de ambientación, cartas de encuentros, el cómo, se podría decir, cuál es el grado de inmersión que logra el escenario en todos los sentidos, combinando historia, ambientación, mecánicas y las diferentes cartas que os vayan saliendo, ¿no? Por otro lado, valoramos la diversión pura del escenario, independientemente de si es a ciegas o no. Y luego el cuarto factor que valoro es la rejugabilidad, la capacidad de que el escenario siga siendo bonito y siga siendo divertido en futuras partidas, para lo cual es muy importante que cuente con algún factor aleatorio o factor de decisiones de historia que permitan que cada partida sea única, ¿vale? Al final lo que hago es una simple media aritmética de esos 4 factores. Esto justamente es lo que planteo en la encuesta que puse en la descripción del vídeo, que lanzo a la gente que ya hayáis jugado para que me deis vuestras valoraciones personales de cada escenario de la campaña en estos mismos aspectos, ¿vale? Bien, luego tenemos el escenario que se llamaría 1B, que es el denominado La Casa Siempre Gana. Es el escenario en el cual emprendemos la búsqueda del Dr. Francis Morgan en un club clandestino que suele frecuentar. Os recuerdo que este escenario se puede jugar antes del anterior. De inicio podéis elegir si empezar por este escenario o por el anterior. Debo decir que la ambientación de este escenario, de La Casa Siempre Gana, es una de las mejores que he visto en todo el juego. La ambientación de ese club clandestino que está regentado por una serie de matones, una especie de mafia, que inicialmente nos van a ignorar porque el club está lleno de gente y lógicamente no van a andar mirando lo que hace todo el mundo, pero sí van a estar observando de manera general lo que hacemos. Y como hagamos demasiadas preguntas o como usemos la violencia, la cosa se puede llegar a liar bastante. En ese sentido, para mí la ambientación es de lo mejor, no solo de la campaña, sino de todos los escenarios que he jugado hasta ahora. Es un escenario, además, en el que la búsqueda de pistas se va a revolucionar bastante. Olvidaos del intelecto, olvidaos del modo habitual de buscar las pistas, ya que tened en cuenta que os vais a meter en un club clandestino y no queréis llamar la atención. Por tanto, no podéis andar mirando todo con lupa, abriendo todos los cajones. No, tenéis que mantener un perfil bajo y tenéis que buscar información de otros modos. En ese sentido, para mí, esto logra una ambientación y una inmersión que es prácticamente insuperable. Eso sí, lamentablemente, este escenario para mí depende demasiado del azar, depende demasiado del factor suerte. Y esto para mí hace que pierda bastante. Porque como tengáis muy mala suerte, es que vais a pasarlo mal, vais a sufrir y no lo vais a disfrutar. A lo cual además sumaría que la rejugabilidad tampoco es muy alta, porque el escenario no cambia mucho de una partida a otra. Por ese motivo, este escenario es muy extremista. Por un lado, la partida a ciegas es muy bonita y la ambientación es de lo mejor que he visto en el juego. Sin embargo, en cuanto al escenario ya empiezas a conocerlo bien, te das cuenta de que al final tampoco es tan divertido y que a veces la suerte te la puede liar demasiado hasta el punto de que no es divertido. Por eso al final la valoración se queda en un notable, al igual que el escenario anterior. Pasamos ya a lo que sería el escenario número 2. Es el titulado del Museo Miskatonic. Un escenario que la verdad es que tiene bastante mala fama. Es uno de los que menos gustan en general al público. Pero esa mala fama, debo decir que yo no la considero del todo justificada. Cierto es que el escenario tiene un fallo de diseño que hace que la dificultad sea menor de la que debería ser. Igualmente, esto en la caja de regreso A se corrige.
Básicamente es un escenario que tiene un mazo de encuentros muy peculiar por el modo en el que está construido, en particular en materia de enemigos. Es algo muy único que no tiene ningún otro escenario. Y además hay que decir que la ambientación es muy buena. Estáis en el Museo Miskatonic, que es un lugar que es amplio, es muy espacioso, pero está repleto de material ocultista, material con magia, que puede llegar a ser muy peligroso. Así que para mí la ambientación está muy bien. Y además es un escenario al que se le da cierta rejugabilidad, porque tiene algunos lugares aleatorios, hay algunas decisiones que pueden pesar en lo que ocurre en el escenario. Así que, en sentido, tiene cierta rejugabilidad, pero tampoco es de todos modos un escenario que brille demasiado, ¿no? Así que también, al igual que los anteriores, se queda para mí en un notable bajo. Luego tenemos el escenario del Essex County Express, escenario número 3, que para mí supone el punto álgido, el punto alto de la campaña en cuanto a mecánicas. Es un escenario que es muy estresante y que básicamente os tiene, hablando en plata, os tiene los huevos de corbata desde la primera hasta la última ronda. Es un escenario que hace un trabajo fantástico a la hora de mantener la tensión de un modo continuo. Por ejemplo, para que podáis comparar con la Fanática, es una tensión que se parece un poco a la que tenéis en el escenario de las máscaras, porque en las máscaras tenéis un tiempo muy limitado para emprender muchas tareas. Y realmente la presión que os pone encima el tiempo limitado, os hace sentir mucha tensión, ¿no? Yo diría que este escenario lo hace aún mejor, porque os mantiene aún más tensos si cabe. Los nervios y la presión son continuos, y para mí lo hacen de un modo muy, muy bueno, porque lo hacen sin que de por ello sea aburrido, ¿no? Puede que recordéis, los espectadores habituales del canal, que hice mención a este escenario cuando hablé de los conjuntos de encuentros de la caja básica, en particular cuando hablé de Antiguos Males, pero comenté que brillaba mucho en este escenario. Y aquí pues os lo recuerdo una vez más. Aquellos que aún no tengáis muy claro por qué Antiguos Males es una carta tan horrible, este escenario os lo deja absolutamente claro. Por lo que dije en su momento, es un escenario que tiene un mazo de plan muy grande, tenéis muchas cartas de plan, pero umbrales de perdición muy pequeños. Por tanto, un contador de perdición arriba o abajo marca mucho la diferencia. Así que Antiguos Males por ello brilla muchísimo. Y por otro lado, es uno de los escenarios con más rejugabilidad de toda la campaña, y te diré que de todo el juego. Porque todos los lugares son aleatorios. El mapa se genera siempre de modo procedural y de modo completamente aleatorio. Por tanto, nunca sabéis lo que os podéis encontrar, aunque ya hayáis jugado muchas veces al escenario. El único problema, el único pero que se le puede encontrar a este escenario es que puede escalar mal con el número de jugadores. Y esto lo digo por un motivo muy simple. El escenario utiliza dos conjuntos de encuentros que son muy conocidos, que son el Culto Oscuro y Antiguos Males. Y cuando hay muchos jugadores, hay una combinación que es Cántico Misterioso más Antiguos Males, que pone 3 perdiciones de golpe y hace avanzar el plan, que os puede destrozar por completo. Y en ese sentido, cuantos más jugadores haya, más números hay de que ocurra esa combo. Por tanto, puede incluso darse el caso de que perdáis de turno 2 en la primera fase de mitos. Y eso solamente es el único problema que se le puede encontrar a este escenario. Por lo demás, para mí, como digo, es el punto álgido de la campaña en mecánicas. Es el escenario más divertido de largo y gana mucho por la rejugabilidad. Quizás podría haberse pulido un poco más la ambientación en algunos aspectos, y realmente es lo único que le impide llegar al sobresaliente, pero para mí tiene un notable alto más que merecido este escenario, porque es de los más divertidos y más rejugables, no solo de la campaña, sino de todo el juego. Vale. Luego tenemos el escenario llamado Sangre en el Altar, escenario número 4. Y si bien el escenario anterior era el punto álgido en cuanto a mecánicas, yo os diría que este es el punto álgido en cuanto a la historia. Es el punto más emocionante en términos de historia de toda la campaña. Ya no solo por los hechos, sino por la ambientación. Porque la ambientación es muy buena, y en particular la vais a disfrutar mucho, la vais a sentir mucho en vuestras carnes si habéis leído antes la novela El horror de Dunwich, porque este escenario ocurre en el mismo lugar en el que acontecen gran parte de los hechos de la novela.
Y además es un escenario donde os jugáis mucho, se podría decir, os jugáis mucho. Así que os mete mucha presión, no de un modo muy distinto al escenario anterior. Digamos que lo que ocurre en términos de historia os va a meter muchísima presión. Y esto, para mí, hace que la ambientación del escenario brille muchísimo. Y también por este motivo, este escenario es uno de los más queridos por algunos jugadores. Eso sí, hay otros jugadores entre los que me encuentro que no les gusta mucho este escenario. En particular porque, si bien tiene mucha rejugabilidad, porque en la preparación hay mucho factor suerte, hay mucho lugar aleatorio, muchos efectos que pueden cambiar de una partida a otra. Si tenéis muy mala suerte con la colocación de algunos efectos, puede hacer que el escenario sea injugable, que sea muy difícil o incluso cerca de lo imposible en algún caso extremo. Este escenario, por ejemplo, yo os diría que he llegado a pasearme en él, he llegado a pasarlo en muy pocos turnos, a completarlo en muy pocos turnos, y también he llegado a desistir de rabia y de frustración, porque lo veía imposible. Así que, para mí, la varianza en ese sentido es demasiado alta y le quita mucha diversión. Por ese motivo, un escenario que podría haber sido muy bueno y que es muy bueno en materia de ambientación, para mí de lo mejor de la campaña junto a La Casa Siempre Gana, hace que pierda bastante atractivo y que se quede, al igual que los primeros, en un mero notable. Pero insisto en que lo mejor de este escenario es la ambientación y el nivel de presión que nos va a meter en todo momento. Vale. Luego tenemos el escenario denominado Invisibles y Sin Dimensión. Si bien los escenarios anteriores eran los puntos álgidos, el del tren en materia de mecánicas y el de Sangre en el Altar en materia de historia, este escenario es el punto bajo en cuanto a mecánicas. Es un escenario que es lento, es aburrido y es tedioso. Y muchas veces los jugadores que lo conocemos llegamos a saltarnos. Se puede hacer afortunadamente porque este escenario es de lo peor que he jugado prácticamente desde el escenario de Umorjoth, el Devorador de las Profundidades. Solamente de pensar en él ya me dan ganas de romper las cartas de lo tedioso que es. Porque es muy lento y la dependencia de la suerte es bestial, absolutamente bestial. Si bien hay que reconocer que mantiene una muy buena ambientación y también se basa mucho en hechos de la novela del horror de Dunwich, en ese sentido está muy bien, lo único bueno que se le puede sacar, en todo lo demás es horrible porque es lento, es aburrido y necesitáis mucha suerte para tener solamente alguna opción, alguna posibilidad de hacerlo bien. Por tanto, es un escenario que, si bien recomiendo que lo juguéis la primera vez para que veáis lo que es, también os comento que muchas veces lo podemos saltar. También os comento que no pasa nada por saltároslo. Así que lo he dicho, es el punto bajo de la campaña. Es de lo más aburrido y más tedioso que os podéis encontrar, no solamente en esta campaña, sino en todo el juego. Luego tenemos el escenario titulado Donde aguarda la perdición, ya penúltimo de la campaña. Es un escenario que, si bien hay que decir que tiene un planteamiento interesante, tanto en términos de historia como en de mecánicas, está manchado por un fallo de diseño muy importante que puede llegar a destrozar a la mayoría de investigadores. Por lo general, para que una campaña esté bien diseñada, tiene que dar oportunidades a todo tipo de investigadores para que lo puedan hacer bien, para que puedan ganar, para que se pueda ganar, mejor dicho, con diferentes estrategias. El fallo de esta campaña, que está muy presente en este escenario, es que favorece mucho, como dije antes, el intelecto. Y en este escenario, pues, se refleja de un modo muy bestia. Y por ese motivo, este escenario puede ser muy malo si no llegáis con investigadores con un intelecto sólido. Al margen de eso, el escenario está bien, en el sentido de que mete mucha presión a los investigadores de diferentes modos, hay cierta rejugabilidad, hay ciertos factores aleatorios, y el final es muy bueno. El final del escenario es muy bueno, y eso hace que gane algunos puntos, ¿no? De todos modos, tampoco es un escenario realmente
brillante y, como digo, como os pille sin un intelecto sólido, os vais a pasarlo muy, muy mal. Pues no digo, para mí el escenario no llega al notable. Eso sí, con las correcciones de la caja de regreso, la verdad es que gana bastante y corrige todos esos problemas de diseño. De todos modos, en la caja de regreso hablaremos seguramente más adelante en futuros vídeos, ¿vale? La campaña termina con el escenario perdidos en el tiempo y en el espacio. El escenario es muy loco, el escenario es completamente caótico y en ese sentido, es coherente con la ambientación que intenta transmitir. Mismamente, el título del escenario deja bastante claro lo que os vais a encontrar. Y, en verdad, en cuanto a ambientación, lo hace de un modo fabuloso. También es de lo mejor de toda la campaña. Este escenario es el último, es el final de la campaña. Y por tanto, el juego va a tirar contra vosotros todo lo que tiene. Y esto va a ser algo muy común en todos los finales de campaña. Los mazos de encuentros van a ser durísimos, van a ser golpe tras golpe tras golpe. Y tenéis que llegar muy bien preparados. Es como el examen final, por así decirlo, de la campaña. Tenéis que haber mejorado muy bien los mazos durante la campaña. Y aquí se notará mucho la cantidad de experiencia que hayáis logrado acumular. Y es difícil porque esta campaña ya veréis que es bastante parca en cuanto a puntos de experiencia. Generalmente, otras campañas os darán más oportunidades de ganar puntos de experiencia. Esta es bastante parca en ese sentido y va a ser muy importante que atinéis, que acertéis con las mejoras. Y si bien en cuanto a este escenario, volviendo al escenario, no es un final tan exigente como otros finales de campaña, tiene una cosa muy mala, este factor suerte. Hay algunos efectos en particular que vienen del mazo de encuentros que pueden destrozaros de modo incondicional, que pueden literalmente destrozar todo el progreso que habéis hecho durante el escenario. Y poco podéis hacer para evitarlo, a no ser que, por ejemplo, os guardéis las barreras de protección. Pero ahí únicamente los místicos podrán protegerse. Al resto de investigadores, el escenario les puede destrozar, para mí, demasiado en materia de factor suerte. Y por eso, el escenario, si bien a ciegas está muy bien, es un escenario que a mí no me gusta mucho rejugar porque he tenido muy malas experiencias con él. En el sentido de factor suerte, me ha destrozado demasiadas veces de un modo que llego a considerar incluso injusto. Ya sé que el juego es duro y sé que el juego tiene que tener un cierto grado de fracaso para que las victorias sepan mejor, pero para mí este escenario en algunos puntos se pasa de la raya, se pasa de lo aceptable. Por eso no es un escenario que a mí me guste mucho rejugar. Lo que hay que decir, lo que hay que reconocer es que este escenario tiene una mecánica de lugares que es absolutamente única y que juega mucho también, una vez más, con el dequeo, aunque para mí se podía haber pulido bastante más. Por ejemplo, incluso, si me apuras, la mecánica de exploración del área olvidada para mí está mejor que la mecánica de lugares de este escenario. Así que el escenario, está muy bien, es un buen final de campaña, pero sus puntos fuertes son más la ambientación y el recuerdo de la primera partida, que es muy, muy bonita. No es un escenario que a mí me guste mucho rejugar, insisto, porque para mí el factor suerte te destroza demasiadas veces. Y con esto ya terminamos con lo que sería un resumen de mis valoraciones personales de la campaña El legado de Dunwich. Sí, hay que decir que la valoración global de la campaña está muy marcada por el escenario número 5, que como es un escenario horrible y es de lo peor que he jugado nunca, no solamente en este juego, esto hace que la media baje bastante, ¿verdad? La campaña para mí es claramente notable y claramente es mejor que La Noche de la Fanática. Sobre todo, ganará mucho si habéis leído la novela del horror de Dunwich, porque la ambientación es muy, muy buena y brilla mucho cuando conocéis la ambientación, cuando conocéis el lugar en el que se ambienta, y por ello la inmersión es muy, muy buena. La partida a ciegas está muy bien. La diversión, aunque aquí pongo el promedio, está un poquito bajo, tened en cuenta que le di un 0 en diversión al escenario 5. Así que esto realmente deberá ser un 7, deberá ser un notable sin muchos problemas, ¿no? El único punto donde para mí la campaña realmente flojea respecto de las otras es la rejugabilidad.
porque no tienen... Los escenarios son bastante planos y no cambian mucho al jugarlos varias veces. Además, la historia también, si bien está muy bien cuando la ves la primera vez a ciegas, tampoco tenéis mucha capacidad de alterar la historia, no tenéis mucho peso en la misma, no tenéis muchas decisiones importantes, al contrario que otras campañas posteriores. Así que para mí por eso la rejugabilidad es más baja, pero la primera vez que se juega es muy bonita y la recomendarías sin lugar a dudas a la gente que no la haya jugado, aunque ya tenga experiencia en futuras campañas. Eso sí, tampoco esperéis maravillas porque la campaña está diseñada de un modo muy conservador porque era la primera que se hacía, era la primera que hacían, pero como digo, brilla mucho en ambientación y la partida a ciegas es muy bonita, únicamente pierde por la falta de rejugabilidad. Ya para terminar, voy a poneros aquí lo que sería, completamente fuera de tema, lo que será mi valoración de La Noche de la Fanática, ya que si bien hice ya un vídeo analizando la campaña, no puse las valoraciones numéricas, así que os pongo aquí en esta imagen lo que serían las valoraciones numéricas de la Fanática, y que para mí el Señor de las Máscaras sigue siendo de lo mejor que he jugado en este juego. Únicamente pierde un poquito porque las máscaras, cuando jugáis la primera vez a ciegas, el 100% de las veces os dan por saco, el 100% os destroza. Yo reconozco que la primera vez que jugué no encontré a ningún cultista, no encontré a ninguno. El escenario me destrozó antes de que pudiera encontrar al primero. Cierto es que cometí el error de jugar en True Solo con Roland y digamos que me pilló completamente en calzoncillos. Y seguramente yo no sea el único al que le ha ocurrido esto. Y es el único punto donde las máscaras pierden. En todo lo demás, para mí es un escenario absolutamente brillante. El encuentro está bien, en particular a ciegas, porque es la primera vez que juegas al juego, está bien ambientado y falla mucho por la rejugabilidad. Y luego el devorador para mí es horrible porque es demasiado duro y demasiado caótico. Así que ahí es donde pierde bastante. De todos modos, aun con todo, no considero que la Fanática sea mejor que Dunwich de ningún modo. Y eso que insisto, que el escenario 5 de Dunwich perfectamente os lo podéis saltar y esto subiría la media claramente a un 7. Insisto una vez más en que he dejado en la descripción un enlace al blog donde he puesto una encuesta para que vosotros también podáis dar vuestras valoraciones numéricas de los diferentes escenarios de la campaña de Dunwich, lo cual espero que abra el debate, aunque seguramente el siguiente vídeo que haga de Dunwich, en el cual hablaré ya con spoilers de la estrategia, ahí también espero que se abra el debate con la gente que ya habéis jugado. Bueno, si la encuesta termina teniendo buena participación, pues igual hago un vídeo comentando un poco los resultados. Bueno, eso dependerá un poco de qué grado de participación tenga la encuesta. Yo por ahora voy a dejarlo aquí. Como siempre, espero haber aportado algo con este vídeo. Por un lado, a la gente que no haya jugado la campaña, que ahora sepáis un poco mejor qué os podéis encontrar. Y por otro lado, también espero haber aportado a la gente que ya habéis jugado, en el sentido de que podamos debatir entre nosotros el nivel de calidad de la campaña en los diferentes aspectos que he comentado, ¿no? Por ahora, lo dicho, vamos a dejarlo aquí y espero en los próximos días, puede estar semanas, hacer ese segundo vídeo ya con spoilers, con advertencia de spoiler alert, para debatir sobre la estrategia en la campaña de Dunwich y en los diferentes escenarios, ¿vale? Lo dicho, gente, lo dejamos aquí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.